El hombre, la obra más sublime del amor de Dios, fue dotado de inteligencia, de raciocinio, con muchos dones, con la capacidad para relacionarse, para reproducirse, con muchos talentos. Por eso el hombre puede ir al espacio, descubrir otros planetas, descubrir estrellas, galaxias. Asimismo, puede explorar parte de las profundidades del océano. Puede transformar elementos de la tierra. Puede hacer que la tierra produzca frutos. Asimismo, el hombre puede cambiarle el cauce a los ríos, puede represar las aguas. Pero lo más importante, lo más grandioso, Dios le dio la capacidad para que lo conociese y lo amase. Y con ese amor, amar a sus semejantes. Dios le dio autoridad al hombre para que sojuzgara la tierra, para que dominara los animales y para que también viviera en armonía con la naturaleza. Pero vemos que eso no se da, y es como consecuencia del pecado original, como consecuencia de la desobediencia del hombre. Nos preguntamos muchas veces, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Acaso Dios creó el mal? No, porque Dios es un Dios de amor y nada malo viene de un Dios de amor. Pero Dios amó tanto a su criatura, al hombre, que le dio la libertad aún para negarlo, aún para rechazarlo. Y eso hemos venido haciendo desde el paraíso. Y como consecuencia de esa desobediencia entró el mal y entró la muerte en el género humano. ¿Acaso Dios creó el mal? No, Dios no lo creó. Y Dios permite el mal para sacar del mal un bien mayor. Dios no abandonó al hombre a pesar de la caída. Y Dios no nos abandona, no nos ha abandonado y nunca lo hará. Entonces, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay catástrofes? ¿Por qué hay tantos desastres? ¿Por qué hay tantos niños que mueren de hambre y tantos ancianos abandonados? Pero también ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas guerras? Es la consecuencia de la desobediencia del hombre. Es la consecuencia de ir por camino contrario al camino de Dios. Dios nos creó para ser felices, pero si no podemos serlo, es porque el mismo hombre que se ha erigido como el enemigo más grande del hombre. Porque seducido por el enemigo, ha querido ser como Dios, ha pretendido ser Dios. Es imposible, por supuesto. Iremos poco a poco mirando por qué de lo que estamos viviendo. Como consecuencia de ese egoísmo, de esa soberbia, de ese querer ser Dios del hombre, ha producido guerras, ha producido enfrentamientos. Y siempre los más débiles, los pobres, son los más afectados. Tomemos como base, como punto de partida, la caída del Imperio Romano en manos de los bárbaros en el año 476 después de Cristo. Nace el feudalismo, ese sistema que daba poder a los señores feudales, a los dueños de las tierras, y ponían a los menos favorecidos, a los pobres, a que trabajaran para los señores feudales.
Estos a su vez estaban obedientes a la figura del rey, pero siempre con la explotación, siempre con el deseo de avasallar, de pisotear a sus semejantes. Nace en Arabia el Islam como religión, el hombre apartado de Dios y creando su propia religión, el hombre erigiéndose Dios o pretendiendo erigirse como Dios. Y siguiendo adelante, entramos en la edad moderna, cuando aparece la burguesía como consecuencia de la decadencia del feudalismo. Los señores burgueses, estos que poseían la tierra, estos que poseían la educación, estos que poseían la cultura. Aparecen los primeros derechos de los campesinos como resultado de ese inconformismo del hombre y de esa explotación a la que había sido sometido. La iglesia pierde poder, la iglesia que tenía la mayoría de las tierras, que poseía la cultura, también pierde poder. Sigue teniendo influencia, pero pierde adeptos. Y así, poco a poco, entramos en la Edad Moderna con el surgimiento del humanismo en el siglo XIV. Este movimiento que pone al hombre en el centro del universo en vez de Dios. Y ahí se va dando con mayor fuerza ese egoísmo, ese deseo de gobernar, ese deseo de someter a sus semejantes. Y así en 1789, con la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa, siguiendo con la Revolución Americana y la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Y así siguen en los avances en la medicina, en la ciencia, en las artes, con la exploración del espacio. Aparece la informática y luego el internet. Cuando el hombre voluntariamente se aleja de Dios, cae en la soberbia, en confiar más en su capacidad, en su intelecto, en sus fuerzas. Y los resultados son nefastos. Y hemos visto por siglos cómo el hombre se ha opuesto a Dios, se ha opuesto al amor, se ha opuesto a la religión. Y en el abuso de la libertad, el enemigo de Dios, del amor, el enemigo del hombre, ha buscado seducirlo al mal, a la lejanía de Dios. Esto ha traído como resultado los movimientos sociales, estos grupos de base organizados en torno a la defensa o promoción de una causa, que de manera coordinada, sostenida, planificada en el tiempo, busca o pretende un cambio social, todo orientado a intervenir en la sociedad. Con la abolición de la esclavitud se abrió un camino para que el hombre en su libertad promoviera otros movimientos. El hombre liberado de sus cadenas, liberado del yugo amoroso de Dios, empezó por generar el movimiento obrero, el movimiento que tuvo lugar en Rusia. Después el movimiento feminista, también liderado y patrocinado por hombres enemigos de Dios, de la religión, enemigos del amor. Asimismo, movimientos por las libertades civiles, movimientos que buscaban siempre darle al hombre mayor importancia, buscando causas nobles, pero siempre tendiendo a alejar al hombre de Dios y siempre entrando en conflicto consigo mismo, en conflicto con sus semejantes. Movimiento por los derechos humanos, movimientos que siempre tienden a generar más conflictos, a generar distanciamientos, a generar odios. Movimientos ambientalistas, movimientos de todo tipo, que aparentan buena causa, pero que el fin es la disensión, la disolución, el enfrentamiento, el negar y el rechazar las leyes civiles, las leyes humanas.
movimientos de contracultura, estos movimientos que generados, promovidos por aquellos enemigos, buscan la violencia y como tal rechazan todo aquello que esté de acuerdo y que tenga que ver con Dios y con la religión. Pero vemos que es el enemigo, vemos que es el enemigo de las almas, que procura llevarlos por caminos diferentes, caminos de droga, caminos de libertinaje, caminos de abusos en el sexo, de abusos en las drogas, amparados en la paz, una paz que no se da. Es una paz disfrazada de anarquismo y sectarismo. La búsqueda de la felicidad es inherente en el hombre, porque para eso fuimos creados. Pero cuando se busca la felicidad fuera de Dios, estos caminos que el hombre cree que lo conducen a la felicidad, o esta búsqueda de la felicidad por caminos que no son, trae desdicha, trae dolor, trae sufrimiento, trae separación. El hombre cree que al tener, al poseer, adquiere felicidad, tiene felicidad. Pero la felicidad por esos caminos es esclavitud. Y son los tres enemigos del hombre: el mundo, la carne y el demonio. El tener, el placer, el poder. Y el fin del hombre es el sufrimiento, es la angustia, es la incertidumbre, porque nada de lo que creyó que le daba felicidad lo llenó. Solo el amor de Dios nos puede dar la felicidad plena. Pero es nuestra decisión, pero es nuestra lucha, pero es nuestra disposición. Si bien es cierto que los adelantos en la ciencia, en la tecnología, en las comunicaciones, ha facilitado el trabajo del hombre, ha acortado las distancias a través del internet, pero esto también ha producido un resultado contraproducente. El hombre se vuelve adicto a las redes sociales, se vuelve adicto a los videojuegos. Y a través de todos estos medios de comunicación, el cine, la radio, la televisión, el hombre es inducido a la búsqueda del placer. Y eso lo lleva a adicciones, al alcohol, a las drogas, a los antidepresivos, cuando no, algo más fuerte. Y el resultado es la ansiedad, la angustia, la depresión, el suicidio. El hombre se encuentra en un callejón sin salida. Y el mundo gira a velocidades vertiginosas. Ya no hay paz, ya no hay sosiego, ya no hay afecto, no hay comunicación. El hombre se ha sumido en su propio mundo, lejos de Dios, distorsionando completamente la imagen de Dios, como resultado de esa búsqueda desenfrenada de la felicidad donde no está. Y ahora, en estos tiempos de pandemia, hay un temor, hay una incertidumbre, hay un desasosiego. ¿Y qué va a pasar? ¿En qué va a parar todo esto? Es tiempo de volver los ojos al Creador. Es tiempo de disponernos para el plan perfecto de Dios. El mundo nos tiene atemorizados, pero Dios nos dice: no temáis, porque yo he vencido al mundo. Estemos dispuestos, volvamos a la oración, volvamos a la penitencia, volvamos a la unión con Dios, porque solamente Él puede darnos la paz y la felicidad.